Nunca imaginé que venderlo todo para encontrar mi lugar en el mundo me llevaría a Mónaco. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La casa en la que crecí, aquel refugio de risas y lágrimas, ahora era solo un eco distante. Me sentía como un náufrago en medio de un mar de recuerdos. Cada rincón había guardado secretos, susurros de promesas que nunca se cumplieron, recuerdos de mi madre, con su cálida sonrisa y esos ojos sabios que parecían leer mi alma, me destrozaban el corazón. Y mi padre, su risa retumbaba en las paredes, viva y llena de vida. Pero cuando la verdad salió a la luz, todo lo que conocía se desvaneció en un instante. Esa revelación, como un rayo desgarrando el cielo, me dejó atrapado en un abismo de confusión. Todo comenzó con un mensaje. Un dossier en la puerta, lleno de papeles manchados de tinta. La incertidumbre en su mensaje me hizo temblar. «Vendes o cierras», decía. La vida que habían construido durante décadas, la seguridad que creía tener, se convirtió en polvo. Así que tomé aire. Necesitaba un cambio, una oportunidad, algo más allá de este laberinto emocional. Venderlo todo fue liberador y aterrador. Pero la venta de la casa, los muebles antiguos, cada recuerdo que atesoraba me hizo sentir vacío, como cortando las raíces de un árbol. Un viaje a Mónaco sonaba como una locura. Pero en medio de la tormenta emocional, era mi salvación. Una línea en el horizonte, un paisaje desconocido. Las luces brillantes, el lujo y el glamour prometían una vida diferente. Pero la verdad siempre tiene un precio. Allí, en el corazón de la opulencia, mis sueños se retorcían. La soledad me abrazaba fuertemente y el silencio era ensordecedor. Las risas ajenas resonaban en mis oídos, recordándome lo que había perdido. Mientras caminaba por sus calles, la adrenalina y el miedo se mezclarían en mi pecho. La siguiente gran decisión se acercaba, y no podía escapar. Durante mi búsqueda de respuestas, algo inusual sucedió. Encontré una carta en la pequeña tienda de antigüedades. Su sobre, envejecido pero intacto, me llamaba. La curiosidad fue más poderosa que el miedo, mis dedos temblaban al abrirlo. La tinta gastada contenía un mensaje que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos guardaba Mónaco que aún no había descubierto? ¿Qué conexión había entre mi dolor y aquel destino inesperado? La carta prometía respuestas, pero también planteaba preguntas aún más inquietantes. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. En la penumbra de mi habitación en Mónaco, la carta seguía en mis manos, sus palabras resonando en mi mente como un eco persistente. Busca lo que has perdido, decía, una simple frase que prometía iluminar el caos en mi interior. ¿Qué podía haber perdido que no fuera parte de mí mismo? El miedo a confrontarlo me paralizaba, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Conversaciones con mis padres acerca de la familia, los sueños que alguna vez compartimos, volvían a surgir con nueva intensidad. Era como si esa carta fuera un hilo que conectaba mi pasado con mi presente, un lazo oscuro que desearía romper, pero que al mismo tiempo, no quería dejar ir. Decidí que necesitaba salir de la habitación, sumergirme en el vibrante bullicio de la vida monegasca. Tal vez la brisa del Mediterráneo podría despejar las nubes en mi mente. Caminé hacia el puerto donde yates de lujo brillaban bajo el sol como joyas en una corona. La escena era un recordatorio constante de lo que había abandonado, pero también de lo que podía llegar a ser. Las risas de las personas que paseaban, la música vibrante que emergía de un café cercano, todo parecía estar en armonía, y yo era un extraño en esta sinfonía, mientras observaba a un grupo de amigos reír y compartir anécdotas. Una sensación de soledad se cernió sobre mí. Ciertamente había vendido todo en busca de un nuevo comienzo, pero esa búsqueda se sentía como un implante, como si lo que anhelaba encontrar estuviera aún más distante. En esos momentos de desasosiego, un rostro familiar apareció de entre la multitud. Era un viejo amigo de la infancia, Luca. No lo había visto en años,
pero su presencia se sintió como un soplo de aliento en medio de una tormenta. Luca me saludó con un abrazo cordial, y por un instante el caos en mi mente se calmó. Nos sentamos en un café y él, enérgico y apasionado, comenzó a contarme sobre su vida en Mónaco. Hablaba de las oportunidades, las conexiones que había hecho y una escena artística en auge que había florecido en medio del lujo. Tienes que involucrarte en la comunidad, decía, con una chispa en sus ojos. No puedes quedarte encerrado en ti mismo. Hay mucho por descubrir, mucho que para lo que podría ser perfecto. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Mientras escuchaba su entusiasmo, empecé a imaginar un lugar donde también pudiera encontrar mi voz perdida. La idea de unirme a una comunidad artística en esta ciudad era como un faro de esperanza, un camino hacia el autodescubrimiento. Pero antes de que pudiera compartir mi deseo, un grupo de personas se acercó a nuestro lado, riendo y compartiendo historias. Me di cuenta de que estaba conectado a una red más grande, un mundo donde cada persona llevaba su propia historia de pérdidas y ganancias. A medida que Luca me presentaba, cada apretón de manos se sentía como una chispa. Sin embargo, a medida que la noche caía, no podía quitarme el peso de la carta. Esa promesa de encontrar lo que había perdido seguía presente. ¿Acaso estaba buscando mi lugar en un mundo que parecía tan ajeno a mí? La ansiedad me golpeaba, pero también había un destello de emoción. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba, aunque el miedo a no ser suficiente era una sombra constante. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación, esos sentimientos se mezclaban en mi interior creando un torbellino de esperanza y desasosiego. Sabía que debía asumir el reto de volver a conectar con mi pasado, descubrir lo que había quedado atrás y enfrentar las verdades que tanto había temido. Pero sabía que al mismo tiempo debía abrirme al futuro. En mi mesa, la carta parecía pulgosa, como si me estuviera retando a descifrar su significado. Tomé una decisión. Al amanecer saldría en busca de respuestas, no solo sobre lo que había perdido, sino sobre quién era yo en este nuevo mundo. Luego la alarma de mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje inesperado de un número desconocido. Tengo información sobre la historia de tu familia en Mónaco. Necesitamos hablar. El pulso se aceleró, la emoción y el temor estallando por igual. Mi búsqueda de respuestas había comenzado, pero ¿qué secretos aún quedaban por descubrir? Desperté antes de que la luz del alba empezara a asomarse atrevidamente por la ventana. La carta seguía allí sobre la mesa, como un testigo silencioso de mi confusión y mi inquietud. No podía ignorarla. En un instante vertiginoso, decidí que hoy sería el día en que comenzaría a desentrañar los hilos de mi historia familiar. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando el control de mi vida. Me vestí en un santiamén, dejando que la brisa fresca del Mediterráneo me despejara la mente. Al salir a la calle podría jurar que cada paso resonaba con una mezcla de expectativa y temor. El mensaje que había recibido la noche anterior se repetía en mi cabeza como un mantra, cada palabra prometiendo revelaciones que podrían cambiar mi rumbo. El lugar en el que nos íbamos a encontrar era un antiguo café en el centro de Mónaco, uno que solía frecuentar con mis padres antes de que la vida nos llevara por caminos separados. Mientras caminaba, las memorias de risas compartidas y sus caricias se entrelazaban con un profundo sentimiento de pérdida. Era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que aún podía recuperar. Al llegar al café, el aire olía a café recién hecho y a crujientes pasteles de almendra. Allí, en una mesa al fondo, vi a un hombre de cabello canoso que me aguardaba. Su expresión mostraba una mezcla de seriedad y curiosidad, y su semblante me era vagamente familiar. Me acerqué con el corazón acelerado, los ecos de la carta pulsando en mi pecho. ¿Eres tú?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy Marco, un amigo de la familia. He estado investigando sobre la historia de los que vinieron antes que tú, respondió. Su voz era suave, pero en ella había un peso que románticamente prometía verdades y decepciones. Mientras se sentaba frente a mí, Marco comenzó a hablar de mis antepasados. Cada palabra despertaba chispas de curiosidad y dolor. Al escuchar sobre sus luchas, sus triunfos y las decisiones que habían moldeado generaciones, sentí que cada fragmento de su historia resonaba dentro de mí. No era solo un pasado ajeno, era una parte de mí. Inevitablemente, la conversación se desvió hacia la figura de mi madre. Ella siempre tuvo un encanto especial, una luz que atraía a las personas.
Pero eso también atrajo sombras, dijo, su mirada enigmática revelando un profundo conocimiento de secretos familiares. En un instante una desazón se instaló en mi pecho, como si el peso de las decisiones pasadas estuviera empezando a aplastarme. ¿Qué sombras?, pregunté con el corazón en la garganta, temiendo lo que podía descubrir. Marco dudó buscando las palabras adecuadas. Hay historias que no han sido contadas, cosas que ella optó por ocultar incluso de ti. Quizás es tiempo de que las enfrentes. Mi mente se llenó de dudas y temores. ¿Acaso todo este viaje había sido para desenterrar verdades que no podía soportar? Podía sentir cómo la ansiedad iba aumentando dentro de mí. Sin embargo, el deseo de comprender a mi madre y a mí mismo se aferraba con fuerza. Quiero saberlo todo, le dije con más determinación de la que sentía. No puedo seguir adelante sin conocer mi historia. La conversación fluyó, cada palabra era una revelación que intensificaba mis emociones. De repente su teléfono vibró interrumpiendo nuestro intercambio. Marco miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Era un mensaje, la mirada en su rostro se tornó sombría. No puede ser. Esto se complica, murmuró sin mirar hacia mí, como si las revelaciones que acabábamos de compartir hubieran abierto un nuevo capítulo todavía más inquietante. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz casi un susurro. Se inclinó hacia mí, su voz temblando ligeramente. Alguien está buscando a tu familia. No solo quieres respuestas sobre el pasado. Esto podría ponerte en peligro. Una oleada de frío recorrió mi cuerpo. La búsqueda que había comenzado con la esperanza de encontrarme a mí mismo ahora amenazaba con desmoronarse en un abismo de miedo. ¿Qué secretos estaban ocultos? ¿Quién estaba al acecho? Mi mente giraba en torno a la única certeza: el camino que había elegido para descubrir mis raíces podría llevarme a un lugar del que no podría escapar. En ese momento, la carta pareció cobrar vida en mi bolsillo, su desafío resonando más fuerte que nunca. Busca lo que has perdido. Pero lo que había perdido no solo era una historia. Era la esencia misma de quién era y el futuro que ahora pendía de un hilo. ¿Qué haría a continuación? La búsqueda se había vuelto más compleja y, sin embargo, en medio de la incertidumbre, algo en mí se estaba despertando. Lo que había perdido podría ser también lo que finalmente me salvaría. El aire en el café se tornó denso, como si la tensión flotante entre Marco y yo pesara más que los aromas del café y los pasteles. El pánico comenzaba a invadirme, un escalofrío que subía desde la base de mi columna, mientras intentaba asimilar la magnitud de sus palabras. La emotividad de la búsqueda de la verdad se mezclaba con el riesgo inminente que pesaba sobre mí. ¿Quién está buscando a mi familia?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero no pude evitar que un ligero temblor se manifestara. Marco se quedó en silencio, su mirada la de un hombre que había sido testigo de demasiadas tormentas. Son personas que no comprenden lo que están buscando, finalmente dijo, con un tono que parecía más un murmullo que una certeza. Pero hay un motivo oscuro detrás de ello. Algo que tú aún no conoces del todo. Mis pensamientos se precipitaban como un torrente descontrolado. ¿Qué historia se alzaba en el fondo de mi familia que justificara ese tipo de amenaza? ¿Y qué había hecho mi madre para que un oscuro secreto resonara con tan feroz poder? La angustia se apoderaba de mí al pensar que había querido conocer la verdad, pero lo que podría haberme salvado ahora me arrastraba hacia un abismo. No puedo vivir con miedo, murmuré, intentándome convencer y a la vez apelando a la sabiduría de Marco. La determinación cultivada en mí desde la mañana comenzaba a desvanecerse. Debo saber todo, incluso si duele. Marco asintió, pero su expresión revelaba que sabía algo más. Es una decisión peligrosa. Perderse en el pasado no es un juego. A veces descubrir lo que ocultan los secretos familiares es lo mismo que abrir la puerta a viejas heridas. Lo que encuentres puede cambiar tu vida para siempre en maneras que no puedes prever. Tomé un sorbo de café, aventurándome a darme un respiro. Antes de que las palabras de Marco pudieran hundirme completamente, una idea emergió de entre la confusión. ¿Cuál es el primer paso entonces? Si realmente hay algo que necesita ser descubierto, ¿dónde encontramos las respuestas? Sus ojos se afilaron en una mezcla de aprecio y miedo. Debemos volver a lo básico. Tu madre dejó más que solo esa carta. Hay lugares que ella visitó, recuerdos que guardó. Necesitaremos sus referencias. Quizás un viejo álbum o cartas de amor de su juventud. El solo pensamiento de revolver en el pasado de mi madre era a la vez inquietante y emocionante.
Pensé en su sonrisa melancólica al mirar viejas fotografías, en cómo a veces se perdía en sus recuerdos. Y allí era donde todo comenzaba, en la casa familiar, entre objetos y fragmentos de un tiempo que había creído solo mío. Voy a buscar en su estudio, dije, la resolución tomando forma. Si hay algo que necesito encontrar, es ahí. Me despedí de Marco, la ansiedad como una compañía constante en mi camino. Mientras regresaba a casa, la ciudad vibraba con su típico bullicio, pero mi mente estaba distante, enredada en la red de secretos. La luz del día se desvanecía lentamente y la idea de que pudiera desenterrar algo doloroso me provocaba sudores fríos. Al llegar, la casa parecía más silenciosa que nunca, como si las paredes supieran que estaba a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Las sombras se proyectaban en el suelo, creando patrones que bailaban con mis inquietudes. Crujidos resonaban mientras caminaba hacia el estudio de mi madre, donde todo había comenzado y donde también podrían radicar los ecos de lo que habíamos perdido. La puerta estaba entreabierta y una vez dentro, el aire olía a polvo y recuerdos. Mis manos temblaban mientras movía objetos, una antigua máquina de escribir, libros llenos de páginas amarillentas, cada uno atesorando historias no contadas. Busqué en los cajones en cada rincón, hasta que encontré un álbum de fotografías empañado por el tiempo. Al abrirlo, el corazón me dio un vuelco. En aquellas imágenes había una joven de mirada vibrante con una sonrisa que se asemejaba a la mía, pero entre las fotos, una carta amarillenta cayó al suelo. Al recogerla, noté la caligrafía inconfundible de mi madre. Había algo en el tono de esas palabras que me hizo estremecer. Mientras la desenrollaba, un golpe en la puerta me sacudió. El sonido era firme, un eco de urgencia. ¿Sería Marco de nuevo? ¿O había alguien más que se estaba acercando como sombra de un destino que no podía ni imaginar? Al cerrar el álbum, el miedo y la curiosidad se entrelazaron en un feroz abrazo. Necesitaba descubrir el contenido de la carta, pero al mismo tiempo, ¿qué nueva revelación aguardaba detrás de esa puerta? Una pregunta resonaba en mi mente: ¿podría soportar la verdad que estaba a punto de desvelar? Una vez más, el golpe en la puerta resonó, entrelazándose con el palpitar acelerado de mi corazón. Un instante de duda me congeló. Ese sonido parecía un faro que iluminaba mis miedos, asomando la posibilidad de que la respuesta a mis preguntas pudiera estar justo al otro lado. Con un profundo suspiro que apenas logró calmar mi ansiedad, decidí abrir. La puerta se abrió lentamente, revelando a una figura alta y delgada, su rostro parcialmente iluminado por las sombras. Era una mujer que no había visto en años, una vieja amiga de mi madre, Clara. A menudo la recordaba con cariño, su risa cristalina y la manera en que siempre veía lo mejor en las personas. Sin embargo, en sus ojos había una profundidad de tristeza que me inquietó. Lo siento, no quería interrumpir, comenzó, pero su voz se quebró y las palabras se enredaron en el aire. Mi espíritu se elevó al escuchar su familiar tono, pero la emoción en su mirada me alarmó. Escuché que estabas aquí. Hay cosas que necesitamos discutir. Cosas sobre tu madre. Su presencia, tan inesperada, acentuó mi necesidad de respuestas. La invité a pasar y la guié hacia el estudio. A medida que se acomodaba en la silla de la esquina, el lugar parecía cobrar vida con las historias de su pasado. Era como si las paredes se inclinasen, ansiosas por escuchar lo que tenía que decir. Tu madre y yo compartimos secretos, y ahora, más que nunca, siento que debes saber la verdad, empezó Clara, su voz más firme a medida que se adentraba en el tema. Mis nervios chisporroteaban, una tensión creciente que resonaba con cada palabra que pronunció. Ella te protegió de cosas que en su corazón, pensó que nunca debías conocer. Pero hay una cuerda que nos une a todos, una historia que sigue ardiendo. ¿De qué estás hablando?, interrumpí, incapaz de esperar más. En mi interior, sabía que esta conversación era un preludio a la tormenta de revelaciones que estaba a punto de estallar, pero la incertidumbre era febril. ¿Qué me ocultó? Clara se quedó en silencio un momento como si sopesara cada palabra, y cuando finalmente habló, el aire pareció volverse más denso. Hay quien la busca. No solo a ella, a la familia entera. Buscan algo que creían perdido. Y tú, sin saberlo, eres parte de esto. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, la carta que había encontrado antes volvió a mi mente como un eco persistente. La carta, balbuceé, es sobre esto, ¿verdad? Necesito saber qué hay en ella. Te lo diré, pero debes estar lista, dijo Clara, su voz llena de seriedad. La verdad, aunque dolorosa, es un faro.
En alguna parte mientras tú busques respuestas, se revelará la sombra tras los secretos. Sentí que mi mundo giraba como un trompo y a pesar del miedo, había una chispa de esperanza que brotaba tímidamente. Quizás esta conexión me permitiría comprender todo lo que había decidido dejar atrás, quizás había manera de enderezar lo torcido. Dímelo, le pedí, la urgencia apremiando en mis palabras. Tu madre nunca se fue sola, empezó Clara. Durante años vivió entre dos realidades, y lo que estás a punto de conocer cambiará la forma en que miras tu historia y, posiblemente, a quienes te rodean. La atmósfera se cargó con un sentido palpable de anticipación. En ese instante sentí el peligro más real que nunca, pero también la posibilidad de descifrar la complejidad de mis orígenes. Esto no solo afecta a tu madre, sino a ti. Toda tu vida ha estado marcada por decisiones previas, conexiones que tú ignorabas, y la sombra de una traición que ha resonado en el tiempo. Tomé aire y mientras mis pensamientos se arremolinaban, recordé las palabras de Marco: perderse en el pasado puede ser una decisión peligrosa. Pero ahora Clara, con su revelación, me arrastraba hacia el abismo de mis propios secretos, como un canto de sirena que prometía respuestas y, sin embargo, traía consigo una ingente carga. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo que el tiempo se estiraba y cerraba a la vez alrededor de mí. Necesitamos encontrar la carta. Solo después de que la leas podrás decidir. De lo contrario seguirás siendo parte de un juego oculto en el que no sabes las normas, respondió Clara. Mientras la búsqueda comenzaba, un clic en la imagen de la joven de la fotografía se apoderó de mi mente. La carta se convirtió en una obsesión, una promesa a desvelar la verdad. Sin embargo, un nuevo golpe en la puerta sonó, esta vez más insistente, y mis entrañas se revolvieron. El pálpito de la realidad estaba a punto de chocar con la ficción de mi vida. Una nueva pregunta surgió: ¿quién estaba tras esa puerta? ¿Tradición o advertencia? Con el corazón en un puño me volví despacio hacia Clara, que observaba con preocupación, y supe que lo que ocurriera a continuación marcaría nuestra senda, para bien o para mal. El golpe en la puerta resonó una vez más, y esta vez no podía ignorar la creciente sensación de inminente peligro que me recorría. Miré a Clara y su expresión era un espejo de mis propios miedos. Había un tipo de sabiduría en sus ojos que emanaba tanto alarma como un instinto protector. En mi mente la posibilidad de que lo que se aproximaba era alguien que sabía más sobre mí de lo que jamás habría imaginado me mantuvo inmóvil por un segundo más. Finalmente, respiré hondo y me acerqué a la puerta. Mi mano temblaba al posarla sobre el pomo, pero en el fondo sabía que no podía retroceder. La vida que conocía, con sus dudas y vacíos, estaba a un paso de desmoronarse y la verdad, aunque aterradora, era lo que anhelaba. Con una decisión resonante abrí la puerta. Del otro lado, un hombre alto se erguía, con una mirada que denotaba tanto seguridad como intimidación. Su presencia era como un pesado manto que rápidamente cubrió el estudio. ¿Eres tú?, preguntó, sus ojos recorriendo el espacio como si buscara algo específico. Clara se levantó, su voz ahora decidida. ¿Qué haces aquí? No tienes derecho a venir así, y tú crees que puedes protegerla, respondió él, la confianza gravitando en su tono. Necesitas saber la verdad. No hay forma de seguir ocultando lo que está a punto de desatarse. Mis piernas temblaron bajo el peso de sus palabras, y yo, que me había preparado para enfrentar cualquier cosa en busca de respuestas, ahora solo quería cerrar la puerta y esconderme. ¿De qué estás hablando?, logré articular, mi voz un hilo delgado. El hombre tomó una respiración profunda, y Clara se puso a mi lado, creando un escudo emocional entre él y yo. Me llamo Leo, dijo, dirigiéndose a mí. Y vengo a advertirte. Hay fuerzas en movimiento y tu madre ha estado en el centro de todo esto por mucho más tiempo del que te imaginas. ¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas?, perseguí, intentando anclarme a la realidad. Familias como la tuya han estado atrapadas en un laberinto de secretos y rivalidades durante generaciones. Tu madre, al decidir marcharse, pensó que te protegía. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo que ha intentado esconder salga a la luz. Aquellos que buscan la verdad no se detendrán hasta obtener respuestas. Una corriente de frío me atravesó, crujiendo mis nervios, despertando sentimientos de traición y desconcierto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no hizo nada antes? Porque nadie creía que las cosas llegarían a este punto, dijo Leo, su voz más baja, casi comprensiva. Ella pensó que podía romper el ciclo, pero el pasado no se disipa tan fácilmente. Está interconectado con tu vida, tus decisiones. Hemos sido parte de un juego peligroso. Mientras las palabras se derramaban, un profundo vacío empezó a formarse en mi estómago.
Era como si cada revelación que caía debajo de la atmósfera tensa del estudio lanzó una sombra más amplia, convirtiendo cada rincón familiar en una cárcel. Las ansias por encontrar la carta se avivaron, y al mismo tiempo, se me antojaba que esta conversación había abierto un nuevo laberinto de incertidumbres. Miré a Clara, que parecía dividir su lealtad ante la revelación y el peligro. ¿Es cierto, Clara? ¿Todo esto es real? Ella respiró profundamente. La verdad es un camino complicado. Leo te habla desde un lugar de compromiso por los antiguos lazos, pero debes decidir si avanzar o permanecer aquí, con preguntas, y tal vez sin respuestas. De repente, mi visión de la vida que había querido construir se dispersó, dejando a la vista la fragilidad de lo que hasta ahora había considerado cierto. En esos momentos de tensión, se acercó otra revelación. ¿Qué hay de Marco? La mención de su nombre cortó el aire, y ambos miraron hacia mí. Marco, repitió Leo, como si su propio eco resuena en la atmósfera. Él también está involucrado. No, él no tiene nada que ver con esto. Es solo alguien que me escuchaba, respondí, incapaz de compartir cuanto había vuelto su apoyo un ancla en mi tempestad emocional. Pero Clara, con su instinto materno, se acercó, apoyando una mano sobre mi hombro. Debes ser honesta contigo misma. Marco es un reflejo de lo que podría ser una vida normal, pero si te embarcas en esto podrías perder más de lo que imaginas. Apreté los puños y el miedo se transformó en resentimiento. ¿Por qué no podían dejarme hacer mis propias elecciones? ¿Por qué debía yo cargar con el legado de mis antepasados? Mientras meditaba en esto, una sombra pasó por el umbral de la puerta. Una figura se perfiló en el marco, el rostro oculto en las profundidades del sombrero. Clara dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar lo que sea que viniera. ¿Quién eres tú?, exigió. La figura quedó en silencio, y el aire se volvió pesado con más preguntas que respuestas. Entonces una voz baja y clara, casi como un susurro, emergió: he venido a ayudar. La carta te está llamando. La revelación hizo eco en mí. Con un nuevo giro en mi vida, sentí que las fibras de mi existencia estaban a punto de teñirse de colores que nunca imaginé. Mientras ellos intercambiaban miradas de desconfianza, sentí que la realidad se fragmentaba alrededor de mí, y por primera vez, me pregunté si estaba lista para abrazar todos esos secretos o si el costo sería demasiado alto. El silencio era denso, casi palpable, como una niebla que envolvía el estudio. La figura en el umbral se mantuvo firme, su sombra mezclándose con las sombras de mis pensamientos, mientras un torbellino de emociones me invadía. Clara, que había estado a mi lado como un faro, comenzó a retroceder, su instinto protector ahora filtrándose a través del desconcierto. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. Porque tengo la información que puede cambiarlo todo, respondió la figura, la voz grave resonando con una calma que contrastaba con la agitación en mi interior. La carta que buscas contiene la verdad sobre tu madre y sobre lo que ha hecho. Está vinculada al legado de tu familia, y si no actúas pronto podría perderse para siempre. ¿Qué sabes exactamente?, interrogué, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Sufría por la falta de control, y el deseo de entender me empujaba hacia adelante. Soy Ezequiel, dijo, dejando caer el sombrero para revelar su rostro. Apenas pude procesarlo. Era un hombre mayor con un semblante que, aunque marcado por la vida, llevaba una intensidad que me atrapó. Sus ojos tenían un brillo casi familiar, como si un eco de la memoria de mi madre se reflejara en ellos. Tu madre, ella fue parte de algo más grande. Estaba destinada a hacer frente a este legado, pero la culpa y el miedo han nublado su juicio. Y ahora tú eres la que debe decidir si continuar su lucha o dejar que todo se desmorone. Mis pensamientos comenzaron a fluir descontroladamente. ¿Cómo podía estar en medio de esto? Era solo una chica que buscaba su lugar, y ahora la historia de mi familia me reclamaba. Pero había una parte de mí que era atraída por la idea de conectar con algo más grande que mis luchas diarias. ¿Y si decido seguir su camino? ¿Qué tengo que perder? Tu vida, tu paz y tal vez a las personas que amas, respondió Ezequiel sin dilación. Así como tienes que aceptar el dolor que tu madre ha tratado de evitar a toda costa. Cada decisión que tomes resonará mucho más allá de ti. Esta es una batalla no solo por ti, sino por el futuro de aquellos que vienen después. Mientras él hablaba, el eco de sus palabras reverberaba en mi interior y las preguntas empezaron a apilárseme, cada vez más arriesgadas. ¿Y qué tal Marco? ¿Qué pasaría si él se entera de esto? Marco es una pieza que puede traerte estabilidad o puede convertirse en una distracción peligrosa, dijo Ezequiel.
Tú decides qué papel tendrá en tu vida. Puedes arriesgarlo todo y hacer frente a la verdad o alejártelo y vivir en una burbuja de ignorancia. Pero no se puede tener ambos, el peso de su declaración me hizo tambalear. Mi mente se sintió atrapada en un dilema, el deseo desesperado de olvidarlo todo se enfrentaba a la necesidad apremiante de descubrir lo que había detrás de todos esos secretos. La imagen de Marco, su sonrisa, su apoyo inquebrantable, me parecía más distante de lo que nunca había imaginado. Clara, ¿tú qué piensas?, pregunté, buscando en su rostro una chispa de sabiduría que me ayudara a iluminar la oscuridad que me aguardaba. La angustia se reflejaba en sus ojos, pero yo necesitaba su claridad ahora más que nunca. Debes ser la arquitecta de tu destino, respondió. Hay algo intrínseco en seguir adelante, pero si decides involucrar a otros, hazlo desde la intención de protegerlos, no desde tu incertidumbre. Di un paso atrás intentando asimilarlo todo. La idea de dejar de lado mi pasado, mis esperanzas, y todo lo que había representado mi vida hasta ahora era aterradora. Pero ¿cómo sería mi vida realmente si nunca enfrentaba esta verdad? Llevar un legado lleno de secretas sombras era una carga que ya no podía ignorar. Ezequiel, si la carta revela lo que dices, decidí con valentía, tendré que encontrarla. ¿Dónde está? Primero, necesitas prepararte. Las respuestas vienen con consecuencias y cada paso que das es un nuevo camino que debe cruzarse, me advirtió. Sigue la pista de los anuncios en los viejos diarios de tu madre, y recuerda, no todo lo que brilla es oro. Habrá personas que no querrán que descubras la verdad. Respiré hondo sintiendo la magnitud de lo que enfrentaba a partir de ahora. Algo dentro de mí se fue configurando como una chispa, y con una mezcla de miedo e impulsividad, supe que había tomado la decisión de desafiar la oscuridad que me rodeaba. Traté de conectar con esa porción de coraje que me había sido ocultada por la vida que sabía, pero antes de que pudiera comunicarlo, una vibración inusitada recorrió mi teléfono, rompiendo la atmósfera densa del estudio. Era un mensaje de Marco. Donde sea que estés, necesito hablar contigo. Es urgente. Los ojos de Ezequiel se afilaron, reconociendo la necesidad de elegir. Clara apretó mi mano con un gesto de apoyo. Y en ese instante de incertidumbre comprendí que el camino que eligiera no solo me afectaría a mí, sino a todos los que amaba. Ahora tenía ante mí un nuevo laberinto de decisiones. La puerta entreabierta a nuevas verdades se había abierto, pero ni yo ni Clara podíamos saber que cada respuesta conduciría a más preguntas, cerrando el camino a un destino que ya comenzaba a hilvanar su complejidad. La tensión en el aire era como un hilo en tensión, y yo me sentía atrapada en él. Sin poder evitarlo, miré a Ezequiel nuevamente intentando buscar en su rostro alguna pista de lo que podría seguir, pero la expresión del hombre era enigmática, como un enigma sin resolver. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos como granos de arena. Primero, debes decidir lo que realmente quieres, respondió. ¿Vas a dejar que tus miedos entren en control o vas a empoderarte y asumir el destino que te ha sido dado? Sus palabras resonaron en mi mente, cada sílaba explicando los confines de mi propia indecisión. ¿Y si elijo a Marco sobre todo esto?, murmuré, la voz casi apagada por el ruido de la confusión que se había apoderado de mi corazón. El peso de la decisión se sentía como una losa en mi pecho. Clara dio un paso hacia mí, su mirada llena de comprensión. Amar a alguien no siempre significa compartir todo, expresó como si leyera mis pensamientos. Lo más importante es que seas honesta contigo misma, sin importar cuál decisión tomes, pero no puedo simplemente ignorar lo que Ezequiel ha dicho. ¿Qué pasaría si no actúo ahora y es demasiado tarde? La imagen de Marco, mi ancla en la tormenta, se desvanecía a medida que la urgencia de la revelación de Ezequiel me arrastraba a su red. El brillo de mi teléfono seguía allí, emitiendo pulsos de luz, un recordatorio constante de que el tiempo no estaba de mi lado. Con una respiración profunda, tomé la decisión de responder a Marco. Mi corazón se aceleró un poco al escribir, ¿qué está pasando? Sabía que este intercambio podría cambiarlo todo. Mientras enviaba el mensaje, noté que Clara me observaba con una mezcla de preocupación y apoyo. Absorbí la energía de su presencia, sintiendo que aunque el camino a seguir era incierto, no estaba sola. Y entonces, como si el destino hubiera decidido interrumpir el silencio, mi teléfono vibró nuevamente. Era Marco. Su mensaje lo hizo palidecer todo lo que había estado pensando. Escuché algo sobre unos documentos antiguos vinculados a tu madre, y alguien está buscando a la persona que los posee. Mi aliento se detuvo y miré a Clara. ¿Qué significa eso?
La noción de que había otros involucrados, de que mis pasos estaban siendo vigilados, me hizo sentir una mezcla de pavor y desasosiego. Posiblemente haya grupos que quieren mantener esta información oculta, o personas que desean aprovecharse de la verdad por sus propios intereses, advirtió Ezequiel, su tono advirtiendo la gravedad del asunto. El legado de tu madre te llama, pero hay quienes no dudarán en hacerte daño para mantener sus secretos, y si decido involucrar a Marco, pregunté, la urgencia de la situación comenzando a calar hondo. Es un riesgo, pero también podría ser tu mayor aliado, sugirió Ezequiel, como si leyera el caos en mi mente. Pero recuerda, esto es una decisión que solo tú puedes tomar. La definición del amor creciente que sentía por Marco se mezclaba con los temores que surcaban mi ser. Quería compartir lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo el temor a arrastrarlo al peligro era paralizante, con la mente hecha un torbellino, el recuerdo de las cartas, viejos diarios y secretos familiares centelleando en mi mente, decidí que era momento de actuar. Sin embargo, la necesidad de asumir el control también requería dejar claro hacia dónde dirigía mi camino. Llevando mi teléfono hacia mis labios, me detuve, sintiendo que cada palabra que iba a decir a Marco significaba abrir una puerta a una realidad que nunca había imaginado. Era una suerte de juego en el que solo tenía una vida y un intento por hacerlo bien. Marco, empecé con nerviosismo, no sé cómo explicarlo, pero hay cosas sobre mi madre que parecen estar conectadas con mi historia y alguien está detrás de esto. Necesito que no te involucres, pero al mismo tiempo, creo que podría necesitarte en esto. Se produjo un silencio tenso mientras esperaba su respuesta, el minuto pareciendo una eternidad. Mi corazón latía. Con la incertidumbre y la posibilidad de que el mundo que conocía se desmoronara en un instante flotaba en el aire, finalmente llegó su contestación. ¿Qué quieres decir con que no quiero que me involucre? No puedo ignorar el estado en el que estás. Te necesito y no voy a permitir que te enfrentes a esto sola. Sabes que estoy aquí para ti. Mi corazón se llenó de un sentimiento cálido, pero una, aún profunda, preocupación se adueñó de mí. Tal vez no había forma de mantener a Marco alejado de esta oscuridad, y eso me llenaba de temor. Marco, apenas pude terminar la frase con la voz entrecortada, sabiendo que la verdad también podía ser una espada de doble filo, y como los peligros del legado que había heredado, podría acecharnos incluso en los momentos más insospechados. El eco de mi propia incertidumbre resonó en la habitación, convirtiéndose en un grito silencioso que demandaba respuesta. La verdad estaba a un paso, pero el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Mientras tanto, Ezequiel se mantenía a la espera, como si supiera que el desenlace de este juego apenas comenzaba. La vida estaba a punto de desatar más secretos, y cada elección que hiciera ahora podría llevarme aún más cerca del descubrimiento que quería, pero al mismo tiempo, más lejos de lo que amaba. El sonido de un timbre dio un vuelco a mi estómago, rompiendo la atmósfera tensa en la que nos hallábamos. Sin pensarlo, me dirigí hacia la puerta, el corazón palpitando con fuerza. Espera, no abras, dijo Clara, pero la curiosidad y la necesidad de respuesta me empujaron. Al abrirla, me encontré con un hombre de aspecto serio, con un abrigo oscuro y una expresión grave. Había algo en su mirada que me dejó inquieta. ¿Eres tú la que busca a Marco?, preguntó sin rodeos. Sentí que mi respiración se detenía. ¿Quién eres?, logré murmurarlo con voz temblorosa. Ezequiel apareció detrás de mí, protegiéndome con su presencia. Soy un amigo, dijo el hombre, alzando su mano como para calmarme. No estoy aquí para hacerte daño, pero hay más de lo que imaginas en juego, más de lo que imagino, repetí, sintiendo que mi mente se fragmentaba en mil piezas, el eco del pressing de la situación envolviéndome. Ezequiel se acercó con una mirada crítica hacia el extraño, y yo me di cuenta de que había algo más profundo en este encuentro. Bajé un suspiro, recordando las palabras de Ezequiel sobre los secretos. Dime qué sabes de mi madre. Dime la verdad. El hombre asintió y se dejó caer en el pliegue de la puerta, como si cargar con el peso de la información le resultara agotador. Tu madre era parte de algo más grande de lo que crees. Un coleccionista de arte muy poderoso está tras de ti y de tus orígenes. Esa revelación chilló en mi mente, destellando una mezcla de temor y determinación. ¿Por qué me busca? Él vaciló un momento. Porque puede tener algo que desee, algo que podría llevarlo a obtener su mayor tesoro. Y está dispuesto a todo por ello, el legado, murmuré, sintiendo como el mundo se deslizaba bajo mis pies. ¿Y si no le doy nada? El hombre se encorvó un poco más, como un portavoz de una verdad amarga. No será tan fácil. Él ya tiene a Marco en su mira, y no se detendrá hasta obtener lo que quiere.
La conexión entre Marco y mi madre era más cercana de lo que imaginaba. Y aunque la idea de poner a Marco en peligro me aterrorizaba, la posibilidad de perderlo era aún más dolorosa. No puedo dejar que lo amenace, dije sabiendo que debía actuar. Podrías buscar los documentos antes que él, y deshacerte de la amenaza, sugirió el extraño, mientras la conversación giraba a un tema sumamente delicado. Pero no puedes hacerlo sola. Y no puedes permitir que Marco sea un blanco. Urgentemente volví la mirada hacia Ezequiel, buscando en él una respuesta, una decisión que me permitiera sentirme más segura. Pero su rostro seguía siendo una máscara de intriga. ¿Te atreves a involucrarte en esto?, me preguntó. No había tiempo para titubear, debía responder. Sí, pero no si eso significa poner a Marco en peligro. Entonces tienes que encontrar esos documentos antes que el coleccionista, repitió el extraño, más firme ahora. Y necesitarás ayuda para hacerlo. Me ofrezco a guiarte. Una batalla de emociones estalló dentro de mí. La razón me decía que podría ser una trampa, pero su mirada contenía una determinación genuina. Era como si por un instante la verdad se alineara perfectamente con mis deseos. Pero el miedo al pasillo oscuro que se abría ante mí era aplastante. Si decido seguirte, deberé decírselo a Marco, dije de pronto, encontrando en mi voz un hilo de valor. Era un riesgo, un juego de múltiples capas, entonces hazlo. Pero recuerda que el tiempo no está de tu lado, dijo antes de desaparecer en la penumbra, como un susurro llevándose la esperanza. Instintivamente, busqué a Clara, quien parecía más preocupada que nunca. No puedes confiar en él, advirtió, pero sabía que mi mente estaba decidida. Había llegado a un punto sin retorno. No puedo dejar que esto arrastre a Marco. Pero también sé que no puedo huir de mi legado. Tomé mi teléfono, deseando enviarle un mensaje a Marco que pudiera aliviar, aunque fuera un poco, esta angustia. Tengo que hablar contigo. Es urgente. Los segundos pasaron, una eternidad de silencio en la que el mundo exterior pareció desvanecerse. De repente el brillo de mi pantalla iluminó la habitación. Estoy en camino, respondí a Marco. La agitación se agitó en mi pecho. Era un camino lleno de retos, no solo mis secretos, sino también los suyos, estaban a punto de colisionar. Mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y desesperación. Lo que nos esperaba podría ser lo peor o, tal vez, una oportunidad para acercarnos más, pero la sombra de la verdad siempre acechaba. En ese momento, mientras los ecos de la verdad se arremolinaban a nuestro alrededor, supe que mi vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El riesgo era inminente, pero no podía dar marcha atrás. El amor, la incertidumbre y la búsqueda de quien realmente soy se entrelazaban, llevándome a un destino impredecible. El día había llegado, el momento en que todo se decidiría.